Marcos capítulo 10, versículo 46, dice así la palabra del Señor, que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Hasta aquí nomás este texto. Quiero en esta noche explayarme acerca de un tema importante que es ser discípulo o ser simpatizante. Vamos a analizar en esta noche esta palabra, ¿verdad? Según el diccionario bíblico, mis hermanos, la palabra simpatía, ¿no? En el diccionario, es una comunidad de sentimientos, es decir, sentimientos que tenemos en común. También simpatía se puede traducir como el modo en que de una persona, el cual lo hace a la persona agradable, ¿no?, ante los demás, simpatía. Y produce esto una inclinación afectiva. La simpatía está llena de emociones, podríamos decir sentimientos, pero tal vínculo no incluye ninguna especie de compromiso. Y si hablásemos nosotros en esta noche acerca de la iglesia cristiana es una iglesia que es simpática, ¿no? Es simpática porque tiene un modo de ejercerse, ¿no? Es agradable, aun cuando muchos la hacen antipática. ¿Por qué? Porque muchos se sienten atraídos a ella y se identifican con la iglesia cristiana a través de los valores, ¿no? Como decir, lo bueno, lo bello, pero no porque deseen establecerse en alguna relación que sea estable, firme o comprometida. Así es nuestra iglesia, está llena de simpatizantes, ¿no? Pero pocos son aquellos que son verdaderos discípulos. ¿Me comprende? Hay muchos que son simpatizantes, pero pocos son aquellos que son verdaderos discípulos. Pero, ¿saben qué? Déjenme decirle en esta noche que para Jesús, no es importante que muchos le digan, yo te sigo, sino que quienes le dicen, lo hago íntegramente, con buenas motivaciones, y que sus seguidores tengan una buena razón para seguirle, una buena razón para seguirle. Por supuesto que este pasaje nos habla acerca y nos dice muy claramente que Jesús le mostraba a sus discípulos una condición. Al salir de Jericó, él y sus discípulos, y también dice que había una gran multitud que le seguía, ¿verdad? Recuerde y analice esto. Había discípulos, pero también había una gran multitud que le seguía. Y de esta manera podemos diferenciar estos dos partidismos, ¿no? Discípulos y una multitud. Puede haber una multitud de simpatizantes, pero puede haber pocos discípulos. ¿Está distinguiendo ya usted de estas dos frases? ¿Verdad? Entonces, en este pequeño texto narrado a través del Evangelio de Marcos, nos dice, en Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud que le acompañaba. Vamos realmente a ver varios pasajes, ¿no?, donde se establecen este tipo de diferencias, ¿no?, entre los discípulos y los simpatizantes. ¿Cuántos simpatizantes usted conoce? Simpatizantes que tienen un sentimiento por las cosas de Cristo, pero no son realmente verdaderos discípulos. El simpatizante, ¿no?, lo encontramos en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el simpatizante le agrada estar en el momento oportuno, pero cuando hay compromiso, se va. ¿Conoce alguno de esos?
Entonces, miremos esto, ¿no? El simpatizante no es espiritual, el simpatizante está en un momento que le parece justo, se alegra almáticamente, pero luego no se compromete. Vamos a ver la diferencia entre los discípulos y los simpatizantes. Comparemos la actitud contrastante, ¿no?, de las personas que aparecen en estos pasajes que vamos a ver. Allí en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 26, dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, pero dice, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse, ¿no? Dice, ustedes, dice, me buscan, pero no porque han visto señales, sino porque se llenaron el estómago. O sea, por los panes y los peces había mucha gente que le seguía. Multitudes seguían a Jesús por el alimento material, ¿no? Pero sin embargo, no por las señales que Dios hacía. Luego también entró en una casa, ¿no? Y de nuevo se aglomeró mucha gente que ni siquiera podían comer con él porque estaban tan apretados, ¿no?, él y sus discípulos, pero había mucha gente que seguía a Jesús, ¿no? En Marcos capítulo 13, en el versículo 20, allí vemos que estaban sus discípulos y una gran multitud que estaba alrededor de ellos que aún no podían entrar en ese recinto. Y en estos dos pasajes, tanto en Juan como en Marcos, nosotros podríamos analizar que había gente también que era simpatizante, ¿no?, que le seguían a Jesús porque gracias a él habían comido gratarola, como decimos nosotros, gratis. Y de esa manera, en el segundo pasaje, Jesús nos muestra que Jesús y los discípulos no podían ellos saciar sus necesidades físicas porque tenían como prioridad lo espiritual. Jesús y los discípulos marcaban siempre el buscar las cosas espirituales, no las cosas que tenían un contenido material. Pero vaya lectura, ¿no?, allí en Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo 4 en esta noche. ¿Se recuerdan este pasaje donde Jesús es tentado, ¿no? En la tentación de Jesús, allí en el último párrafo dice, cuando Satanás le entregaba diciendo, si me adorares y te postrares delante de mí, yo te daré todos los reinos del mundo. Y lo llevó a un punto alto, ¿no?, para mostrarles los reinos del mundo, pero sin embargo Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, mostrándole las Escrituras, ¿no? Y también Jesús le dijo, dice de esta manera, te recuerdo que no solo de pan vive el hombre, sino de qué cosa, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es entonces la enseñanza que Jesús nos deja a través de ser un simpatizante y un discípulo del Señor? El discípulo se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. El simpatizante busca alimentar y saciar el momento, llenar su estómago. Vaya usted sacando su propia conclusión, a dónde apunta este mensaje, ¿verdad? Entonces, podemos notar que Jesús dirige su vida mostrando la vida del reino, diciendo, ustedes y yo, mis discípulos, necesitan ser alimentados de la palabra de la boca de Dios, porque ellas son espíritu y son vida. El pan perece, o sea, materialmente, pero el pan de vida que yo les doy es un pan que cuando ustedes coman de ese pan, van a ser saciados y van a querer más de ese pan de vida, porque es palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, reflexionemos ante esto. Cuando usted escucha un mensaje que ese mensaje intenta conducir a una búsqueda de lo material, usted
está siendo motivado por algún motivador que le indique a usted conducirle a cuestiones materiales, alguien que te indique, dice, hoy vas a recibir una canasta llena de cosas, ya tu auto está enfrente de tu vereda, tu casa, la que tanto soñaste, el Señor te la da, y X, podríamos poner cantidades de palabras. Si no tiene un concepto que te lleve al reflejo del pan de vida, de la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Ese mensaje debe ser considerado falso. Debe ser considerado falso, porque está ajeno a las Escrituras, ajenos a la palabra de Dios. O también aquellos que dicen, Dios está cumpliendo tus sueños, ¿verdad? Dios hace grandes maravillas, pero ¿cuándo? Cuando nosotros entendemos todo el consejo de la palabra de Dios, y básicamente las Escrituras son aquellas que nos enseñan a caminar en ella, y no traen confusión, sino que en el verdadero concepto de verdadero discípulo, ¿no? Nos da a conocer lo espiritual. Entonces podemos deducir, hermanos, que el verdadero discípulo pone lo espiritual antes que lo material. ¿Está de acuerdo conmigo? El verdadero discípulo siempre busca las cosas de Dios. El verdadero discípulo es una persona que es agradecida a Dios, tanto cuando tiene en abundancia o cuando no tiene escasez. El verdadero discípulo sobrepasa las circunstancias, sobrevuela la circunstancia porque le ha creído a un Dios de poder, ha creído al Dios que va por sobre toda situación. El verdadero discípulo es alguien que tiene una gratitud en el corazón, perdón. ¿Se recuerdan el pasaje allí de Lucas en el capítulo 17 cuando hablaba acerca de los leprosos, ¿no? Un día vinieron unos leprosos a Jesús y en esa historia el relato nos dice que también nos muestra un cierto contraste entre unos que eran discípulos y otros que eran simpatizantes. Nosotros nos podemos recordar, acompáñenme a Lucas capítulo 17 para traer a memoria el pasaje. Lucas capítulo 17, 12 al 15. ¿Lo tiene? 17:12 dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres que eran leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra y a sus pies, y dándoles gracia, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos eran los leprosos? 10. ¿Cuántos se presentaron delante del Señor? ¿Cuántos le reconocieron como maestro? ¿Cuántos le reconocieron como maestro? Se encontraron 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. ¿Cuántos eran? 10. 10 reconocieron, 10 reconocieron que Jesús era considerado maestro, pero uno solo reconoció y dice que era extranjero. Notemos que todos le llamaron maestro, y al llamarlo maestro seguramente se consideraban
¿qué cosa? Discípulos. Cuando uno considera a alguien por maestro, es porque está tomando sus lecciones y es discípulo de aquel que le enseña. Pero no todos estaban dispuestos a ser sus discípulos. Uno solo fue el que regresó a Jesús, ¿no? Y aun cuando habían manifestado lo que Jesús hablaba en su discurso, y aun presentándole a los sacerdotes, porque fueron y le anunciaron a los sacerdotes, ¿no? Es claro que todos le creyeron a Jesús, los 10 le creyeron a Jesús. Es lo mismo que si usted a una persona le pregunta y le dice, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios, pero ¿usted le cree a Dios? Es diferente. ¿Usted cree en Dios o le cree a Dios? ¿Me está entendiendo? Cuando estudiábamos esto en el seminario bíblico el día jueves, si usted quiere, está abierto, puede participar, ¿verdad? El creer a Dios tiene el concepto de que usted está viviendo a Dios, creyendo en todo lo que Dios hace, en todo momento, en toda circunstancia. Los 10 creyeron, pero no todos tuvieron la suficiente fe y aún también la consideración de considerarlo a Jesús como el Maestro, de ser discípulos. Uno solo fue que regresó agradecido, ¿no? Y era un samaritano que era considerado extraño para el pueblo de Dios. Porque entre samaritanos y judíos, ¿qué sucedía? No se llevaban bien, había disputas entre los pueblos, eran considerados extranjeros. Pero este extranjero dice en el versículo 16 de este pasaje, que se postró en tierra y a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. ¡Wow! Un hombre que era extranjero, pero que tenía un corazón agradecido. Cuando se dio cuenta que había sido limpiado de su lepra, esta condición de pecado, la lepra representaba muerte, una condición de una enfermedad desgarradora, pero se acercó a Jesús y dice que le adoró en el versículo 16, se puso en tierra a sus pies y dándole gracias, y era samaritano. Lo que considera a un perfecto discípulo, lo que hace a un verdadero discípulo, además de tener fe, es tener gratitud hacia Dios. Un verdadero discípulo reconoce con una acción de gracia continua al Dios que lo salvó, al Dios que lo colocó y lo sacó de ese lugar de tiniebla para colocarlo en un lugar especial. Queridos, como verdaderos discípulos del Señor, no alcanza a tener fe, sino es necesario tener un corazón de gratitud delante de Dios. ¿Cuántos recibieron sanidad? Todos. Pero los 9, cuando recibieron lo que querían, ¿qué hicieron? Se fueron. Así sucede también en estos tiempos. Grandes campañas, milagros, sanidades, potentes operaciones en diferentes lugares, y después usted escucha a través del tiempo, sí, yo fui sanado en tal o cual campaña, Dios hizo una obra maravillosa en mi vida, me restauró, me sanó, oré al Señor y mi familia, se vino todo el Evangelio, muchas sanidades, pero son pocos los que permanecen. Así como los 9 regresaron y fueron a sus andanzas de su vida, y uno solo se presentó delante del Señor, mis hermanos, es un verdadero discípulo que se presentó con un corazón de gratitud, reconociendo de ahora que no era simplemente el milagrito que él necesitaba recibir para ser librado de la lepra, sino que él debía y quería dedicar su vida de servicio a aquel que lo había sanado. Y recordemos algo, que Jesús en el final de este pasaje dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué recibió este leproso? Salvación. Dijimos entonces que él le adoró,
le dio gracias, no obstante que era ajeno. Todos fueron limpios, pero ¿dónde estaban los otros 9? No había ninguno que regresara a Dios para darle la gloria de esa sanidad. Solamente un samaritano, un extranjero. Los verdaderos discípulos, mis hermanos, siempre tenemos que tener un corazón de adorador a Dios. Hay algunas personas que, aún en la congregación, Dios ha hecho grandes cosas en su vida, pero no tienen un corazón de gratitud y un corazón de adorador. Son esas personas que llegan para la hora de la predicación. ¿Les conoce usted? Dice, ¿para qué vamos a estar en la adoración? ¿No, Gabriel? Sí, dice, estamos en el culto y dice, es muy extensa la alabanza, muy extensa la adoración. No tienen un corazón de adorador. Vamos para la palabra, porque la palabra es la que edifica, la que fortalece. La palabra, ¿para qué estar tanto tiempo en pie con las manos levantadas? Dice, eso me aburre, eso me cansa. Hay personas que se cansan de adorar a Dios. Mientras que debe ser el regocijo de nuestro corazón delante del Señor, de entregarle nuestra entrega absoluta en la exaltación y en la mayor expresión de la oración, que es la adoración. Cuando usted adora al Señor, está orándole al Padre en su mayor determinación. Entonces, muchos dicen, uy, cuántos cantos, cuántas cosas que tenemos que pasar. A veces dice, qué larga que se hizo la reunión, 4 o 5 horas. Pero cuando usted va no creo que haya aquí personas que hagan eso, pero cuando va a una fiesta, a un cumpleaños, usted alarga y hasta largas horas de la noche y todo es hermoso, todo es alegría, todo es festivo. Usted, si puede estar 5, 6, 7 horas, no le interesa, a no ser que empiece a cabecear. O cuando hay un lugarcito que a usted le interesa estar agradable con amigos y demás, usted dedica ese tiempo de espacio, de recreación. Y como diría el pastor Miguel Coqui, ¿no? Que dice, hermano, usted para ir al cine paga una cierta suma, pero cuando tiene que venir a la presencia del Señor, dice a usted, dice, porque no le cuesta nada, usted se aburre. ¿Qué nos pasa? Cuando en nosotros tendría que haber un corazón lleno de agradecimiento, un corazón que reconoce la grandeza de Dios, que lo interesante no es que yo me lleve todas las cosas de Dios, sino que venga a entregar también a Dios, porque la adoración es entrega. ¿Me comprende? Entonces, estamos allí también pensantes, Las personas no vienen únicamente a buscar lo que Jesús le puede dar, sino que vienen a darle. Debemos, hermanos, poner en práctica, ¿no? Que este hombre, aun cuando él había recibido, se presentó a Jesús para dar su vida. Se presentó para entregarse como un sacrificio vivo, dejando aún sus condiciones de vida, no buscando su comodidad, no buscando su propia determinación, no buscando quizás que Dios le dé otra bendición para decirle que sea prosperado tus caminos, que sea prosperado tu negocio, que sea prosperado todo lo que emprendas. No, lo importante que él había recibido y estaba presente en él era la salvación eterna. ¿Qué es lo importante para tu vida de cristiano? ¿Es lo que ves, lo efímero, o es dónde tenés colocada tu esperanza en la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Dónde está colocada tu pensamiento, tu dedicación al Señor? Si tuviéramos ciertamente en nuestras congregaciones un anuncio en el auditorio que diga, venga a recibir su milagro, como hay muchas, si en nuestras congregaciones habría esa consideración o ese pensamiento, venga que oraremos por su prosperidad, sanidad, grandes milagros, prodigios, restauración, ¿no? Restauración para sus finanzas, de esa manera cometeríamos el grave error. Dios no es un mendigo.
Dios conoce todas nuestras necesidades, pero Dios es un Dios también de misericordia, es un Dios de amor, pero es un Dios también que demanda de cada uno de nosotros fidelidad. Ay, pastor, pero no es el evangelio que yo conocí, como alguien que me dijo en un tiempo, pastor, yo conocí otro tipo de evangelio. ¿Sabe cómo me dolió? Porque dije, wow, no conozco ese evangelio. Pero me dolió no por lo que él dijo, sino por la ignorancia. Porque no hay otro evangelio, sino el único evangelio que el Señor nos ha dado, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que nos lleva a conocer al Padre, el evangelio que nos lleva a reconciliar, el evangelio de las buenas noticias, el evangelio que Dios demanda de sus hijos fidelidad y entrega, dejando nuestras comodidades para servir al Señor. ¿Se recuerdan allí en San Juan cuando sus discípulos miraban y consideraban? San Juan capítulo 6, vamos a San Juan. San Juan 6, versículo 60. Si lo tiene, me dice amén. Dice así la palabra: al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os lo he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso ustedes irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿eres discípulo del Señor? Y Jesús le dice, ustedes dicen que yo soy maestro. Pero el texto que hemos leído dice, muchos de sus discípulos los dejaron. Y Jesús le pregunta, ¿quieren ustedes irse también? ¿Quieren seguir el mismo camino? ¿Quieren marcharse ustedes también? Saben, muchos predicadores intentan convencer a la gente. Acepta a Cristo, Dios está llorando desconsoladamente por tu vida, déjalo entrar. Mis hermanos, vuelvo a repetir, Dios no te pide como un mendigo que le sigas. La actitud de seguir a Cristo en toda su plenitud es que dispongas tu corazón a seguirle. A los discípulos le decía el Señor, deja todas tus cosas, acomodada, prepara todo porque mañana te venís conmigo. No, le decía a su discípulo, sígueme. Y dejando sus cosas le seguían. El verdadero discípulo no mira su comodidad, sino que se establece en el Señor. Y hermanos, esto habla también de carácter. Dijimos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero que demanda fidelidad de aquellos que le servimos, de los que decimos ser sus discípulos, ¿no? Y aun cuando nosotros queremos otro tipo de evangelio, como les dije anteriormente, porque queremos el evangelio cómodo, el evangelio que no me demande nada. Señor, yo estoy los domingos, estoy correctamente bien en casa de oración, el mejor lugar de la Ferrere, wow.
Estoy agradándote, Señor, sirvo en la música, sirvo en la alabanza, en la adoración, sirvo también, Señor, en la mesa, sirvo en la administración, sirvo en las escuelas bíblicas. Señor, así está bien. Hasta acá estoy. Está perfecto, Señor, no me pidas más nada. Y parece agradable, bonito, hermoso estar. ¿Por qué? Porque estamos siempre acomodando las bendiciones y los favores de Dios, los milagros de Dios y la recompensa. O sea, solamente venimos a recibir de Dios. A recibir. Recibo. Y no faltará alguno que te dice recibe y me recibís más. Todavía entonces te engordás. Te haces un pollo de eso que está listo para la parrilla. ¿Verdad? Y recibís, pero ¿qué hay con dar? Porque ¿acaso la palabra dice no es mejor dar que recibir? No me mire feo, ¿eh? Mejor es dar que recibir. Y esta regla en el reino de Dios es haber entendido de que si hemos nacido de nuevo y Dios está en nosotros, no nos fijamos en si Dios nos da, gloria a Dios. Si Dios deja de darnos, gloria a Dios igual. Si estamos en bendición, en gracia de Dios, o si estamos en tribulación, sabemos pasar los momentos de abundancia, pero debemos aprender también a pasar los momentos de necesidad, con un corazón de gratitud, de incondicional entrega al Señor, de reconocimiento, pensando siempre en la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. El verdadero discípulo no anda en busca de la comodidad. Sigue a su Señor, a su Maestro, no por lo que Él le da, sino por lo que el Maestro es para él. Conoce el verdadero discípulo al Maestro. Preguntarte en esta noche, mi hermano, ¿cuánto conoces a quien decís que es tu Maestro? Los verdaderos discípulos nos diferenciamos de los simpatizantes, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos la enseñanza y la doctrina, todo el consejo de la palabra de Dios y lo aplicamos a nuestra vida. El que es simpatizante escucha, pero como así entró, aquí también salió. El verdadero discípulo está pendiente de su maestro. El simpatizante llega el momento y se determina a hacer cosas y deja todo por la mitad. Hoy puede contar, pero mañana no. El verdadero discípulo está siempre en la condición de mirar y de mejorar su calidad de servicio para el Señor. ¿Qué hay en nosotros? Dios ha puesto amor y pasión por las almas. Y ese amor y la pasión por las almas es de llevar a los pies de Cristo aquellos que se encuentran en tinieblas. Hermanos queridos, si usted mira en un simpatizante tiene un montón de respuestas. Si le preguntan, ¿cómo es tu maestro? Algunos te van a decir, mi maestro es parecido a Juan el Bautista. Otros podrán decir, es igual a Elías. Otros podrán decir, no, mi maestro es igual a Jeremías, que era considerado el llorón, ¿no? Hoy también, los simpatizantes que tienen muchas respuestas dan un concepto acerca de Jesús. Dicen que Jesús fue un muchacho que fue a estudiar con ¿cómo se llamaba? Con los lamas, ¿no? Espiritualista. Aún también dicen que tuvo hijos con María, ¿no? Magdalena, y que estudió en Grecia para estudiar filosofía. Hablan así acerca de Jesús, simpatizantes porque no conocen al Maestro. Pero ¿qué decís vos que decís ser discípulo del Maestro? ¿Le conocés en toda la totalidad a quien es tu Señor y tu Maestro?
¿Podés decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías? El cumplimiento de toda la palabra profética a través de los siglos, desde la creación hasta la eternidad, es Dios. Queridos hermanos, nuestras canciones están llenas de proclama acerca de un Dios vivo, un Dios poderoso, Jesús el Mesías, el Salvador. Pero realmente el desafío es que conozcas a tu Maestro. Aquel que se dio para que en esa importancia sepas quién es, que se dio por tus pecados y por mis pecados. Para Jesús es importante, mis hermanos, que como discípulos sepamos quién es Él. Es importante para Jesús que sepamos por qué Él hace lo que hace, piensa lo que piensa o dice lo que dice. No podemos ignorar las Escrituras. No podemos ignorar ningún párrafo de las Escrituras, porque si ignoramos, no sabemos lo que Él dice ni lo que Él piensa. ¿A usted le interesa saber lo que Dios dice, lo que Dios piensa y lo que Dios hace? ¿Le interesa realmente? ¿O solamente le interesa, Señor, yo me voy para, como cantábamos mucho tiempo atrás, me voy para el cielo con Cristo, gloria a Dios, aleluya, y nuestra interesa era irnos directamente con Cristo a la eternidad? Escuche bien, mis hermanos, prepárese porque la vida eterna comienza aquí en la tierra, pero usted conozca de su Señor, indague en las Escrituras, prepárese en todo lo que el Señor da, porque solamente no es recibir bendiciones, recibir favores. ¿Saben dónde se demuestra muchas veces, dónde tenemos podríamos decir, el termómetro para saber lo que usted vive? ¿No? Cuando usted pasa a dar testimonios. Ahí nos damos cuenta cuál es su vivencia, a qué apunta. Doy gracias, Señor, porque Dios me proveyó mi trabajo. Bueno, esa era su necesidad, gloria a Dios por eso. Pero después yo no tenía y el Señor me dio. Y escuche, usted analice. Cuando alguien se levanta y dice, doy gracias al Señor por la salvación de mi alma y el perdón de mi pecado, porque tengo nueva vida en Cristo Jesús. Y todos abrimos los ojos. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué fue más importante? ¿Las bendiciones, los dones que recibió en la sanidad del leproso? ¿O lo que Jesús le dijo? Tus pecados te son perdonados. Hoy has recibido la salvación. ¿Qué es más importante? Pero Señor, yo necesito de mi milagro. ¿Pero qué hay si recibís ese milagro y tu vida se va a condenación eterna? ¿Saben, hermanos, que hay muchas personas que han recibido milagro y hoy no están en los caminos del Señor? Así como los 9 regresaron no dando gloria a Dios, hay muchos que dijeron, sí Señor, te seguiré, recibieron su milagro, pero nunca más los hemos visto y aún no permanecen. El verdadero discípulo del Señor es alguien que vive en la revelación de las verdades de Dios. Jesús a Pedro le dijo, a Simón Pedro, ¿no? Cuando la gente le preguntaba, ¿quién dice en el mundo que yo soy? Ahí Pedro se levanta con una inspiración del Espíritu Santo, aun cuando todos decían, tú eres el Mesías, el Salvador, algunos dicen que eres tal, ¿no? Pedro se levanta y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le dice, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto, dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Queridos, debemos vivir buscando lo que Dios nos revela. Debemos vivir buscando las verdades de Dios para nuestra vida. Como verdaderos discípulos no podemos vivir un instante sin buscar la palabra revelada. ¿Saben, hermanos?
Durante mi tiempo ministerial he conocido personas que han recibido muchos beneficios del Señor. Y muchos de ellos, el Señor ha extendido palabras para que se ejerciesen en los diferentes ministerios, o palabras de enseñanza de cómo proseguir en una vida cristiana sirviendo a Dios. Recibieron su beneficio. Algunos pidieron una novia al Señor. El Señor le dio una novia. Se casaron, llegaron al matrimonio y luego le hicieron pito catalán al Señor. Bien, gracias, hasta aquí he llegado. Gracias, Señor, por tus beneficios, tu grande misericordia, pero ahora hago mi vida. Y se olvidaron del Señor. Pero hay otros que no. Entendieron que su verdadero propósito es estar en el consejo del Señor, buscar la revelación de su palabra, y cada día buscan agradar a su Señor, buscando el consejo, todo el consejo de la palabra de Dios en obediencia, buscando en la revelación de su palabra, en las verdades de Dios. Y estos sí son verdaderos discípulos. Y aquí también tenemos simpatizantes y tenemos verdaderos discípulos. Determine usted en esta noche qué es lo que usted quiere ser. Si un eterno simpatizante o un eterno discípulo del Señor. Quien te ha revelado esas verdades es Dios. El verdadero discípulo siempre entiende que las órdenes del Señor son más altas que las de los hombres. Si usted hoy determinaría en seguir a un hombre o seguir a Dios, ¿a quién seguiría? ¿Seguiría a Dios? ¿Seguramente? Bueno, permítame porque lo que viene no es fácil. Si usted dice seguir a Dios, porque seguramente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero miremos, hermanos, ahora en qué condición, hasta qué punto llega su obediencia. Los mártires de la Biblia nos hablan que ellos se entregaron a la enseñanza de Jesucristo en una ofrenda sacrificial hasta dar su vida por la causa de Cristo. Si usted dice de ser discípulo del Señor, llegará un momento donde Dios va a colocar tu vida y mi vida en un apriete para saber cuánto le amás, cuánto le servís, cuánto deseas seguir sus pisadas. Los mártires de Dios dieron su vida por la causa del Evangelio, entendieron que Jesús era su maestro y que ellos eran discípulos y que debían seguir anunciando y enseñando las virtudes del reino de nuestro Señor. Y miramos, hermanos, muchos ejemplos. ¿Saben? Timoteo, el discípulo de Pablo, tenía una esposa que se llamaba Maura. Y dicen algunos escritos acerca de Josefo, que es un gran historiador, que Maura y Timoteo llevaban poco tiempo de casado. Pongamos, podríamos decir, 3, 4 semanas de casado. Dice que por la persecución que había, fueron separados el uno del otro. Y en esa época había un tal gobernador que se llamaba Arriano, que hemos estudiado en la secundaria, muchos de nosotros. Y era un gobernador que buscaba mutilar y a los cristianos específicamente. Y este gobernador Arriano, a cada uno que se presentaba con su fe le decía: mirá, tenés 2 posibilidades. Y separó a Maura de Timoteo en diferentes lugares, y fue a Timoteo y le dice: negá de tu fe y te damos la posibilidad que estés con tu esposa. Pero según el historiador dice que todos los esfuerzos que hicieron fueron en vanos, porque sabía que Timoteo
sabía las Escrituras, era acérrimo en lo que era su fe, y llevaba a punto en claridad el ejemplo del Evangelio. Y todo lo que se hacía para que hicieran negar de su fe fue un imposible delante de Timoteo. Entonces, dice que el gobernador Arriano le pidió a Timoteo que le entregara las Escrituras para hacerlas quemar. A lo que Timoteo respondió y le dijo: si tuviera hijos, preferiría yo entregarlos para ser sacrificados antes que separarme de la palabra de Dios. Mis queridos, ¿qué es tener la vida de la palabra de Dios en nosotros? ¿Es una simple lectura o es tan especial que da vida y por lo tanto es esencial en nuestro ser? El gobernador, airado con la respuesta, ordenó que sacaran los ojos con hierros candentes. Le sacaron los ojos a Timoteo. Hermanos, los libros que hablan acerca de esa condena dicen que Timoteo soportó el castigo con tal paciencia que el gobernador, dice, aún se enojó más. Lo colgaron de los pies con un peso atado en el cuello, con una mordaza en la boca. Timoteo soportó este trance con gran valor, y cuando el gobernador se enteró que este hombre era recién casado y que estaba muy enamorado de su esposa, mandó a buscar a Maura, su esposa, y le prometió como generosa recompensa la vida de su marido después de haber sido mutilado. Y si ella lograba que él ofreciera sacrificio a los ídolos, y Maura, vacilante en su fe e impulsada por el amor de su marido, aceptó la propuesta. Su esposa acepta la propuesta, pero su esposo le dijo: ¿qué has hecho? Prefiero morir por mi fe. Prefiero dar mi vida por la causa de Jesucristo. Y la censuró fuertemente, aun cuando ella pretendía hacerlo recapacitar a su esposo. De esa manera, el gobernador pidió que sea torturado con gran severidad. Pero ¿saben algo? Timoteo y Maura fueron crucificados uno cerca del otro en el año 304 después de Cristo. Dieron su vida enteramente, no negando a su fe en Cristo Jesús y a las Escrituras. Verdaderos discípulos del Señor, que entregaron su vida en sacrificio vivo, no negando al Dios verdadero. Pregunto en esta noche: ¿eres un simpatizante o eres un verdadero discípulo del Señor? Vendrán momentos, hermanos, difíciles. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe sobre la tierra? ¿Hallará verdaderos discípulos que entreguen su vida? ¿Qué vas a hacer? El verdadero discípulo siempre está dispuesto a sufrir y aún a morir antes de negar su fe por la causa de tu Maestro. ¿Le conoces al Señor? ¿Le seguís de cerca al Señor? ¿Sos obediente a sus mandatos? ¿Buscás la revelación de su palabra? ¿O estás siguiéndole de lejos al Señor? Miren, esta es una exhortación para la iglesia. No seamos simpatizantes. Los simpatizantes van en multitudes. Seamos verdaderos discípulos del Señor para entender el consejo, la gracia, la plenitud de Cristo que Cristo ha dado por tu vida y por mi vida y para rescate de muchos. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche.